Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues evidentemente con todo un profesional, un compañero, José Manuel García. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues muy bien, fíjate en estos días ya con este ambiente de romería, de rocío, porque nuestra hermandad concretamente salía en el día de ayer y todo preparado también para que trabajemos en este fin de semana en el rocío. ¿Y tú qué tal por Sevilla? Bien, disfrutando también de las carretas que han ido saliendo y que siguen saliendo, dicho sea de paso. Y que bueno, deben de llevar a ese momento tan mágico como es precisamente la madrugada del domingo al lunes, ¿verdad?, con la salida de la Virgen por lo que es la aldea. Exactamente, es el lunes de Pentecostés. ¿De qué nos vas a hablar hoy, José Manuel? Pues yo te voy a hablar precisamente de la Virgen del Rocío, porque en un día como el de hoy, qué menos que dedicar nuestro programa, o dedicar esta sección concretamente, a hablar de la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío es una pequeña talla de la que solo está tallada la cara, las manos y el niño, y se venera en la ermita del Rocío en Almonte. Su popularidad es grande en todo el mundo, ya que es una veneración que ha dado lugar a la romería más importante de España y que en la actualidad congrega cada año a más de 1,5 millones de personas. Las crónicas históricas cuentan que el rey Alfonso X el Sabio, allá por el año 1270, mandó erigir una ermita consagrada a la Virgen en el lugar llamado de las Rosinas, que había sido reconquistado a los árabes. La misma crónica relata cómo en esos mismos lugares el rey creó un coto de caza atraído por la belleza del lugar y por una gran cantidad de ciervos que había. Y ese coto es lo que hoy se conoce como el Coto de Doñana. Almonte estuvo poblada desde épocas muy remotas, cuyos vestigios son frecuentemente desde el Paleolítico a la prehistoria. En época musulmana, Almonte pertenece a la Cora del Habla, a la taifa de Niebla, y tenía ya el nombre de Al-Jabal, que es Almonte. La conquista de Niebla tiene lugar en 1262 por Alfonso X el Sabio, hijo del rey Fernando III el Santo, y repobló todas las tierras de la jurisdicción de Niebla, a la cual pertenecía Almonte, con el actual municipio de hoy. En 1280, la primera fase de la repoblación ya era un hecho. Esa primera repoblación afectaba a la parte occidental, es decir, que se encontraba Almonte y las Rosinas ya en la parte oriental, que tardaría también un poco más tiempo en repoblarse. Alfonso X, aficionado a la caza, también tenía la piadosa costumbre de levantar santuarios a la Virgen María en todas las tierras que conquistaba. Y las Rosinas, aquel paraje en particular, rodeado de maleza, de acebuzales, pues fue, por las hermosas vistas que tenía a la orilla, uno de esos lugares donde Alfonso X manda construir una pequeña ermita que coloca a una imagen de la Virgen, donde permaneció en el mismo lugar durante 700 años, y se puede deducir más o menos que la ermita fue construida entre los años 1270 y 1275. No cabe la menor duda que la primitiva ermita fue un sencillo pabellón mudéjar de estilo que venía imponiéndose en la comarca limítrofe a este punto del Rocío, y en la Rosina el monarca descubre un paraíso donde cazar, que era su deporte favorito, y en el que dominaban las Rosinas, cuyos límites imprecisos no solo albergan las zonas donde transcurre el arroyo de su nombre, sino que tenía una extensión de límites aproximados que eran al norte, bajando hacia el oeste, en la Canariega, Monterruelos, el Pájaro y el Tendero de la Higuerita, y al sur, la Punta de Malandar, y al oeste, la desembocadura del Guadalquivir, hasta el Año de Braines, territorios estos que pasarían a la casa de Medina Sidonia. La primera ermita del Rocío tenía, según crónicas de la época, 10 varas de largo y era de estilo mudéjar andaluz. Sus muros, de tapial,
las jambas y roscas de los arcos de ladrillo a la morisca, con un grueso tendel, la cubierta toda de madera. Allí, tan abundante de par y nudillo, decorada con lacería mudéjar y la cobija de teja morisca, y la portada con arco de herradura apuntado, y sobre esta una espadaña con arco de herradura para su campana. En el interior, un escenario humilde y sencillo, grato y placentero. Sobre el piso ladrillado se eleva con 3 escalones de bordillo vidriado de verde el presbiterio, y en su plano se alza el altar de unas reducidas proporciones, quizás cubierto de lo que se llama antipindeo tejido, que tenía vivos colores y quizás revestido de alicatados de aspardones moriscos en blanco y verde. Aquella primera ermita duró hasta el terremoto de Lisboa, en 1755, que la dejó en las ruinas, y así la Virgen fue llevada al monte y allí estuvo durante 2 años seguidos celebrándose allí la romería con el pueblo monteño, hasta que las reformas acabaron en la ermita en el año 1758. El Rocío tiene una historia curiosa, una leyenda curiosa, y es que se encuentra muy documentada en sus aspectos más importantes y ha estado envuelta de una leyenda, como ocurre con otras muchas advocaciones, y que vienen regidas y que vienen recogidas en las reglas de la Hermandad Matriz de 1758. Cuenta la leyenda que entrado el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno, cito textualmente, el hombre había allí cazando, era un cazador, hallándose en el término de la Villa de Almonte, en el sitio llamado de la Rosina, cuyas incultas malezas la hacían impracticable a las plantas humanas y también solo accesible a las aves y fieras silvestres. Y allí el cazador, y ya hablo en castellano, que el castellano antiguo es difícil a veces de comprender, y así el cazador escuchó la vehemencia de los ladridos de sus perros. Algo se ocultaba en aquella maleza que crecía de una forma tan libre, y algo había que los perros habían hecho que despertara el natural instinto que tienen estos. El hombre, movido por la curiosidad, penetró, aunque a toda costa y de no pocos esfuerzos, llegó a un punto en medio de espinas, y allí halló una imagen que él nunca iba a olvidar, porque era la reina de los ángeles, como la denominó, de estatura natural, colocado en un tronco de un árbol. Era de talla y peregrina belleza, vestía una túnica de lino blanco y verde y tenía una portentosa hermosura, atractivo aún para aquellos que tenían menos concepto artístico. Un hallazgo tan precioso e inesperado llenó al hombre, al cazador de gozo, y queriendo, pues compartir aquella felicidad, fue rápidamente al monte a contar a las autoridades del pueblo lo que había encontrado, y despertó una gran curiosidad. Tanto es así que medio Almonte se desplazó hacia aquel lugar fruto de esta noticia para contemplar esta santa imagen, y cuando llegaron allí, pues cayeron rendidos, arrodillados, porque ni el sol ni la lluvia había logrado quitar la belleza que tenía esta imagen, y pensaron que ese sería el sitio idóneo para también que quedara allí erigido pues ese templo tan particular y que tuviera el nombre del lugar donde fue encontrada, ya que eran unas rocinas, qué mejor nombre que Virgen del Rocío, de ahí el origen del mismo. Y hoy la historia sitúa los orígenes del Rocío 2 siglos antes, y todo indica que fue el monarca Alfonso X el Sabio quien pudiera haber erigido aquella pequeña ermita tras la conquista de Niebla y mandado a colocar aquella imagen que fue de una forma tan milagrosamente encontrada. De esta manera, la historia de la Virgen del Rocío está muy documentada, y evidentemente hay que saber separar la leyenda de la realidad, pero no era infrecuente que debido a las invasiones árabes
pues las imágenes religiosas fueran ocultadas y fueran en lugares como cuevas, como el tronco de un árbol, y que de ahí tenemos, por ejemplo, la Virgen de las Cuevas, la Virgen del Espino, la Virgen del Robrero, la Virgen del Monte, y que al fin y al cabo te indican el lugar donde fueron encontradas, y que tienen diferentes advocaciones en diferentes puntos de Andalucía. Los traslados de la Virgen del Rocío al monte también es un bonito gesto que se tiene con esta localidad y que se hace desde hace siglos. La aldea del Rocío se encuentra a una cierta distancia del pueblo de Almonte. Antaño decían que 4 leguas, y cuando en Almonte le ocurría algún hecho triste, como pudiera ser una epidemia, guerra, sequía, malas cosechas, hambre, Almonte iba por su patrona, la Virgen del Rocío, donde permanecía el tiempo necesario en la parroquia de Almonte, celebrando cultos y misas hasta que ese mal se alejaba de esta localidad. El primer documento escrito sobre un traslado es en el año 1607, donde un documento nos dice que la Virgen era llevada hasta el pueblo de Almonte por una sequía, el día 21 de abril de 1607. Vale destacar y cabe destacar que a pesar de esta primera referencia escrita, es posible que hubiera habido otros traslados anteriores, pues la Virgen del Rocío se tiene constancia que ha sido trasladada mucho antes de 1607, pero que sin embargo, a día de hoy, solo existen esos documentos escritos de ese traslado. También la tradición de los 7 años. A mediados del siglo XX, el pueblo de Almonte decide que cada 7 años la Virgen del Rocío visite su pueblo. Y se trata, pues, de una tradición reciente, sabia, que el pueblo almonteño acepta sin imposición. El carácter de rogativa que justifican estos traslados de los siglos XVII y XVIII, incluso el XIX, van perdiendo sentido y son muchas las causas. Hay una sociedad más secularizada, el avance de la medicina por las que las epidemias quedan erradicadas, el desarrollo tecnológico de la agricultura que hacen que haya una mejor distribución del agua y un mayor rendimiento de los cultivos, que son motivos suficientes para no tener que recurrir a la Virgen, que en muchas ocasiones, bueno, pues tiene otros asuntos que atender en el mundo. No le falta la fe, la que pudieran tener los almonteños, que en un número muy alto la suelen acompañar en los cultos más numerosos, en las peticiones y en las rogativas que son puras, sinceras y especialmente libres. Una tradición de traer a la Virgen del Rocío a su pueblo, al monte, que data del año 1949, que desde este año la Virgen del Rocío se traslada de 7 en 7 años, y cuando surge una nueva tradición, pues la Virgen es trasladada en agosto, en fechas que se conocen como el Rocío Chico, y en esa fecha llega a la localidad de Almonte, donde allí permanece durante 9 meses, y desde estas semanas, 2 semanas antes de la romería, pues suele salir en procesión vestida en este caso como hebrea, donde se reconocen, y como pastorcilla, donde se reconoce pues por las calles almonteñas y por demás lugares, hasta que es trasladada a la aldea, y allí se vive, bueno, pues la célebre y tradicional romería almonteña, que muchos, romería del Rocío, que muchos, bueno, pues son y se congratulan de hacer cada año. Es curioso también porque los primeros documentos de los traslados, pues no se mencionan los exornos de las calles de Almonte para recibir a la Virgen del Rocío, pero en el siglo XVIII ya se habla de recibir a la Virgen ya en el chaparral por el clero, con palio, capa pluvial, cruz parroquial, donde dice instalarse unos bancos, alfombras, candelabros, aunque no se dan más detalles. Pero sin embargo, los adornos son importantes. Esos exornos en las calles, que en 1887, en compensación por no haberse celebrado el Rocío Chico, se celebra y se acuerda celebrar con más fastos la avenida, y se habla por primera vez de fuegos artificiales y de arcos en las calles. En la actualidad, los exornos de las calles son verdaderas obras de arte hechas por los vecinos de Almonte. Se trata de una arquitectura efímera, basada en madera y papel,
que representan arcos triunfales, templetes sobre columnas y pechinas de los más variados estilos arquitectónicos que van desde el gótico al barroco, aderezados de la impronta del gusto popular. La evolución de los primeros exornos a finales del siglo, realizados con romeros y telas blancas y encajes, se van sofisticando hasta llegar al día de hoy. Y también tenemos la peregrinación, que es muy importante, quizás la más popular y la más importante de España, junto con la de Santiago de Compostela. Cuando la región sobre la que se asienta actualmente la ermita pasó a manos del duque de Medina Sidonia, el Rocío perdió parte de su aislamiento y se convirtió en un cruce de caminos. Para el descanso de los arrieros y viandantes fue instalada una venta en Camino de Moguer y muy cerca de Hato Rincón, creciendo algunas chozas. Esos fueron los orígenes de la aldea. El creciente fervor por la Virgen del Rocío, tanto de los salmonteños como de los pueblos vecinos, y su nombramiento como patrona de Almonte en 1653, hizo que se regalaran y que se reglaran las celebraciones que los devotos hacían en su honor, determinando que dichas conmemoraciones se harían solo una vez al año en Pascua de Pentecostés. En junio de 1919, la Virgen del Rocío es coronada por el cardenal de Sevilla, y en 1959 se abre una carretera entre el monte y la aldea, lo que permite la expansión del peregrinaje, pasando en la década de los 70 a ser una fiesta de un carácter comarcal, aunque ya en constante crecimiento hasta llegar a nuestros días, que tiene un carácter mundial. En la actualidad hay otro punto que es importante, que es el camino. Son más del centenar de afiliadas a la Hermandad Matriz de Almonte las que realizan este camino, y principalmente son de localidades de las provincias de Cádiz, Sevilla, evidentemente de la propia Huelva, de Madrid, de Málaga, de Valencia, de Ceuta, y muchos otros, Córdoba, muchos otros devotos, y también del extranjero, que acuden en peregrinación por su cuenta o se unen a alguna de las hermandades para hacer este camino. El llamado camino, que es el que cada hermandad necesita hacer desde su punto de partida hasta llegar a la ermita del Rocío, para confluir allí todas a fin de rendir pleitesía a la Virgen. Para hacer llevadero el camino, los peregrinos preparan carretas especialmente adaptadas, en las que recorren el mismo detrás del Sin Pecado, símbolo de todas las congregaciones durante el camino, que portan en una carreta tirada por bueyes y que representa tanto a la hermandad como a su devoción por la Virgen. Son especialmente emotivas las paradas nocturnas de distintas ubicaciones del camino y la salve rociera, que cada noche se reza al Sin Pecado antes de retirarse los peregrinos a descansar para continuar la marcha al día siguiente. El lunes de Pentecostés de cada año, la Virgen sale en procesión por las calles de la aldea, portada a hombro de los salmonteños. Este acto pone fin a la peregrinación y tras él los peregrinos inician el camino de vuelta a sus respectivos puntos de partida. Distintos actos del camino y la procesión se han hecho tremendamente populares, como el paso de las hermandades por el río Quema, los bautizos, la presentación de todas las congregaciones ante la Hermandad Matriz, ya en la aldea, el salto de la reja por parte de los salmonteños para sacar a la Virgen en procesión, y entre los rocieros es un honor poder acercarse a la Virgen, y un mayor honor aún el poder portarla a hombro, cosa que no es nada fácil por la cantidad de personas que se acumula a su alrededor, y evidentemente también, aunque siempre se es fiel a lo que la Virgen manda y dicta, siempre hay forasteros que piden a algún almonteño el poder llegar a la Virgen para poder hacer llegar alguna promesa, algún deseo, o incluso portar por un breve espacio de tiempo, si se lo permiten, a lo que es la Virgen. Tiene muchas curiosidades el Rocío. Tradicionalmente es la romería y se ha convertido en nuestros días en un fenómeno religioso bastante amplio, en la que mueve más de 1 millón de personas, como decía anteriormente, en los días de esta celebración, que siempre es en el mes de mayo, y que es curioso porque
a cientos de miles de personas se reúnen allí en torno a la ermita para rendir veneración a la Virgen, y también aquellos que van fuera de fecha, que es durante todo el año, y que a la Virgen del Rocío tienen como su especial protectora. La Virgen del Rocío, que también es conocida como la Blanca Paloma, la reina de las marismas, y que habitualmente son los gritos y vivas de muchos de los rocieros, de los almonteños o de los peregrinos que llegan hasta las proximidades o hasta la ermita. Otra tradición que se cumple cada 7 años, como comentaba anteriormente, son esos traslados, pero también hay una imagen curiosa, y es que durante el camino hacia el pueblo, la Virgen va tapada para que el polvo que se levante no la dañe. Los adornos del paso es tradición que se han llevado por las ancianas salmonteñas, conocidas habitualmente y popularmente como las abuelas salmonteñas, y el camino de ida es nocturno. Está salpicado de hogueras y se hace campo a través por sitios previamente determinados que cada 7 años constituyen un mismo itinerario. Al llegar al monte, la Virgen es colocada en una tarima para ser bien vista por todos en el lugar llamado el Chaparral, y allí el párroco del pueblo es el encargado de quitarle a la Virgen el guardapolvo que la cubrió en el camino y el velo que tapó su cara. La tradición manda que el velo ha de ser quitado en un momento en el que el primer rayo solar del día ilumine el rostro de la Virgen. En ese momento, cientos de escopetas disparan salvas de honor a la Virgen, y anualmente es otro espectáculo que es digno de ver. Actualmente esta tradición se sigue realizando, y es muy curioso también saber que hay una tradición, hay un dicho que dice que quien hace el camino vuelve. Y bueno, pues especialmente es un sitio y es un punto que es la romería en sí, en la que ya desde el mismo momento en el que se parte se hace vestido según la tradición, se integra en una caravana de carrozas decoradas en la que el cante, el baile y el compartir momentos es realmente lo que se vive, lo que hace que se sienta de una más forma especial. Y también, bueno, pues se suele hacer en carrozas privadas, a caballo, no hay prisa, no es una carrera por llegar primero, se trata de hacer el camino hasta la aldea, donde espera la Virgen, que saldrá en su día, en el momento marcado, a saludar a todos aquellos que han querido visitarla. Pero si durante todo el camino se acompaña a cualquiera de las hermandades que realizan el camino, a corta distancia siempre se va a escuchar al llamado tío del tambor, los llamados flautines, el tamborilero, que van marcando también las 24 horas y que tiene esa particular vigilia de marcar el tiempo que va pasando. Y es también un momento por el que nos vamos a encontrar con comidas y gastronomía especial, como por ejemplo el ajo rociero, que son recetas de la abuela y que durante tantos años han acompañado a lo que es este particular encuentro. Se cruzan parajes maravillosos, el Parque Nacional de Doña Ana se abre ante todas las personas, veredas, ese camino, esa raya real, el polvo que se levanta y que inunda todo como si fuera una niebla lúdica, y a los lados la vida totalmente libre, animal y vegetal, que se va realizando desde Cádiz, que también cruzan vía Sanlúcar de Barrameda, otro punto maravilloso que se cruza en barcaza desde el Guadalquivir y que una vez que está ahí ya no hay marcha atrás. Poco después se llega al Vado y allí los que así lo quisieren son bautizados. Todos los que van por primera vez tienen que ser bautizados. Y luego comienzan kilómetros de Parque Nacional rodeado de una inmensa alegría y el machaqueo del tío del tambor, que al final se convierte prácticamente en uno de la familia. Al final del camino está la aldea, donde reside la Virgen. Alrededor de la ermita han ido construyendo todo un poblado de casas y casas de hermandad para alojarse, y todos esperan simplemente que la Blanca Paloma surja y abrace a todos los peregrinos. Totalmente pintada de blanco es ya ese santuario que seguramente muchos oyentes la han visto en alguna ocasión, una enorme fachada con una enorme concha
en la que por delante es neogótica, pues en 1963 se reconstruyó imitando el estilo gótico, y luego llama la atención que junto a la entrada principal pues nos encontramos un poco en la trasera un lugar también bastante importante, aquel donde se queman las velas, aquel donde se rinde ese particular culto y devoción a la Virgen. Y hoy día nos encontramos con una planta basilical dividida en 3 naves con crucero y ábside. La nave central, que es con bóveda de cañón y se ilumina con vidriera, con los escudos de las provincias de Andalucía, de Almonte, el camarín de la Virgen, que se halla tras el retablo mayor, y a su lado la antigua sacristía. Es algo digno de ver porque la Virgen del Rocío emana magia, y es otro de los misterios que tiene. Cuenta la leyenda que aquel cazador que halló la Virgen en el hueco del árbol donde fue ocultada de las manos de los musulmanes en el siglo VIII, pues no cabía en su gozo, y también que lo atribuyó a un origen divino, a un designio divino. Sea como fuere, esta leyenda justifica luego cantidad de numerosas apariciones de vírgenes, pudiendo deducirse que es muy probable que la talla en sí fuera realizada a finales del siglo XI-XII, y que en cualquier caso este es un rincón muy particular que conmueve, que remueve el alma, y por eso esta aldea cada año se viste de millones de personas que junto a las marismas quieren simplemente dar un viva a su madre, a la madre de todos, a la Virgen del Rocío. Sin duda, qué bonito todo lo que nos acabas de contar. Yo si te digo que es en verdad que ella tiene que tener algo muy especial, tiene algo muy especial que hace que lleguen personas de todos los lugares del mundo, de muchísimos países de fuera de España, y que si alguna vez no has hecho el camino, te invito a que algún año lo hagas, porque ahí vas a entender muchas cosas que posiblemente desde fuera son incomprensibles. Pues seguramente, compañera, seguramente, y bueno, yo disfruto bastante. Si quieres que te diga lo que pienso, yo disfruto bastante cuando llegamos y cuando se llega a un punto en el que ves cómo disfrutan todas las personas que están precisamente en aquel sitio. Reconozco además que este año lo he estado viendo a través de televisión, las paradas que se van haciendo y demás. Y bueno, es un auténtico espectáculo. Yo, a aquel que no haya tenido la oportunidad de hacerlo, otros no podemos por cuestiones de trabajo, pero aquel que no haya tenido la oportunidad de hacer el camino, yo le invito también a que lo haga, que lo viva, lo viva intensamente, ¿no? Aunque sea solamente una vez en la vida. Exacto. Pero bueno, con esto es como el que va a Santiago de Compostela, hacerlo por lo menos una vez en la vida, y uno comprende no es solamente hacer ese camino en particular, sino es el recogimiento, es el compartir, es la devoción. Son muchas cosas que hay que valorar y que solo se puede saber si realmente se ha vivido una vez. La fe y la convivencia que se vive es impresionante. Cartaya entrará, Dios mediante, mañana viernes, entre las 6:30 y 7 de la tarde. Es la hermandad filial número 118. A esa hora tenemos prevista la entrada, que esta casa, por cierto, aprovecho para decir que un año más lo vamos a emitir en directo, tanto por radio como por televisión, y allí estaremos alrededor y con nuestros peregrinos, con Cartaya, que en este momento está haciendo su camino. Ha sido muy bonito, José Manuel, de verdad. ¿Cómo se te presenta el fin de semana? Pues se presenta, creo que tranquilito, porque media Sevilla está en el Rocío. Exacto, igual que media Cartaya. Yo creo que más de media Cartaya está... media Cartaya está de camino y la otra media se va, pues, mañana a Las Arenas. Aquí prácticamente igual. Aquí media Sevilla está ya de camino y la otra media se irá hasta el fin de semana. Con lo cual tranquilo, pero bueno, toca hacer radio, toca hacer televisión. Claro. Y toca también, pues hacer rutas por Sevilla, que también nos acordaremos de la Virgen del Rocío en ese momento. Yo debo decirte que cada vez que voy, Mata las Cañas, Mazagón, o incluso sin necesidad de ir a la playa, hay veces que voy exprofeso a
a ver a la Virgen del Rocío, de la que mi madre era muy devota. Algo hace que sea especial y nos llama. Algo tiene especial, muy especial. José Manuel, muchísimas gracias. Nos encontramos, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Compañera, hasta la próxima semana. Buen Gracias. fin de semana. Adiós. Viva la Virgen del Rocío. Gracias. Adiós, gracias. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. Te ponemos en onda.